Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Una semana más abrimos nuestro espacio de salud y vamos a poner sobre la mesa uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuentes entre la población general. El 20% de las consultas en los médicos de atención primaria se deben a sintomología depresiva. Según datos de la Agencia Española del Medicamento, las prescripciones de antidepresivos aumentaron un 200%, ¿sí? Un 200% entre el año 2000 y el 2013. Sin embargo, una gran parte de estas prescripciones no se realizan a personas con trastorno depresivo mayor grave. Por eso, hoy abordamos otro trastorno depresivo que podríamos describirlo como muy silencioso. Hablamos de la distimia. Distimia, lo hemos dicho bien, o trastorno depresivo persistente, también conocido en la calle como depresión crónica. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Lázaro. Un trastorno depresivo persistente. ¿De qué se trata este? Pues bueno, la distimia o trastorno depresivo persistente es un trastorno que se encuentra, digamos, dentro del grupo de los trastornos del estado de ánimo, junto con la depresión mayor o el trastorno bipolar que también hablamos aquí. Aunque parezca lo mismo que la depresión, no lo es y voy a explicar un poco por qué digo eso. Un trastorno distímico o depresivo persistente se caracterizaría porque la persona presenta estado de ánimo deprimido todo el tiempo, durante mucho tiempo, incluso años, pero no es un estado de ánimo tan intensamente deprimido como en la depresión. En el caso de la depresión mayor grave, la persona se vería, digamos, impedida para realizar las actividades diarias. La depresión mayor sería como un monstruo que absorbe a la persona, que le quita la ilusión, que la desmotiva para que no haga nada, ¿no? Además, en el caso de la depresión mayor grave, la persona tendría mala cara, lloraría con frecuencia, se muestran enlentecidos, etc. Sin embargo, en el caso de la distimia que tratamos hoy, la persona puede perfectamente estar realizando sus actividades diarias con normalidad, aparentemente, y tener distimia. Vamos, que son personas que cumplen con sus obligaciones, que hacen las tareas de casa, que van al trabajo y que su aspecto no cambia. Además, suele ir asociado con que son personas con un sentido del deber muy marcado y que toman en serio sus obligaciones. Es decir, en la distimia la persona aparentemente está normal hasta el punto de que se la conoce como la depresión sonriente, porque la persona no solo no tiene por qué llorar más de la cuenta, ni tiene enlentecimiento en el movimiento, sino que además pueden estar, por ejemplo, en una situación social como una comida o en el trabajo y reírse y mantener una conversación con otras personas sin que se le note su estado de ánimo bajo. Pero la distimia está ahí y bueno, ¿en qué síntomas más podemos ver esta distimia entonces? Pues, por ejemplo, podemos ver que la persona tiene pensamientos muy negativos, que es lo que en psicología se conoce como distorsiones cognitivas. La persona tiende a catastrofizar, a tomar cualquier pequeño problema como un gran problema, ¿no? Luego también son personas con pensamiento túnel, que se llama, que es que se fijan solo en la parte negativa de la realidad, sin tener en cuenta toda la realidad completa. Son personas que además suelen manifestar ansiedad a través de muchos miedos, mucha anticipación de posibles peligros o también preocupaciones, etcétera. Además, las personas que conviven con personas con distimia muchas veces te dicen: es que mi familiar es muy negativo, o es que no me gusta pasar mucho tiempo con esta persona porque te hunde, ¿no? Y esto es precisamente por esta tendencia a pensar de forma negativa que tienen. Además, son personas que te suelen poner el futuro como muy negro, que están desesperanzados y tienen dificultad para tomar decisiones y a veces para concentrarse. También son personas que con mucha frecuencia se quejan de problemas de salud, como que están muy cansados o que tienen dolores difusos por todo el cuerpo, que es lo que llamamos somatización. O la manifestación también de problemas psicológicos a través de síntomas físicos, también se puede definir así. Y luego también otra característica asociada a la distimia es la inseguridad que estas personas tienen en sí mismas, por falta de autoestima y de autovalorarse, de autovaloración. Al final, la distimia podríamos decir que es como una depresión a intensidad baja, pero prolongada, porque también no puedo olvidar decir que para diagnosticar distimia normalmente la persona ha de pasar más de 2 años con estos síntomas. Por esto también los familiares ya muchas veces dicen que la persona es así, ¿no? De hecho, hasta hace algunos años esta distimia se conocía como depresión crónica y hay algunos profesionales que aún la llaman así, porque parece que es que la persona lo tiene crónico.
Y luego también puede ir asociado a problemas de sueño, porque que también parecen crónicos porque la persona los tiene mucho tiempo, como por ejemplo el dormir superficial o tener dificultad para dormirse por darle muchas vueltas a la cabeza. Como tú bien has dicho, Lázaro, se estima que en torno al 20% más o menos de las consultas que se hacen al médico de cabecera suelen ir por síntomas relativos a todo este trastorno, a toda la sintomatología. Lo que ocurre es que las personas que tienen distimia, en la gran mayoría de veces, no saben que tienen esto, que no saben lo que tienen. No tienen conciencia de enfermedad y son los familiares o el entorno los que se dan cuenta de que algo no va bien. ¿Y cuáles son los factores que pueden causar la distimia o hacer que seamos más vulnerables a desarrollarla? Pues pueden haber muchas variables. Por ejemplo, el hecho de convivir en entornos con distimia ya nos puede hacer que seamos más vulnerables por el estilo de pensamiento que esta persona puede manifestar. Por ejemplo, tener una pareja con distimia, una amistad o los padres. Ojo, no significa que esta persona nos la cause o nos la transmita, sino que el estilo de pensar nos puede hacer tener más riesgo de agotamiento emocional si no sabemos cómo afrontarlo adecuadamente. También nos hace más vulnerables el ser cuidadores de personas con enfermedad física, que tengan problemas psicológicos derivados de ellas. Luego también las circunstancias vitales. Bien has dicho que entre el año 2000 y el 2013 aumentó la prescripción de psicofármacos en un 200%, con lo que las crisis económicas y los problemas laborales también nos pueden empujar a una distimia. Y luego, por supuesto, no nos olvidemos del estrés y las demandas que tenemos todos en el día a día. También se sabe que nos pueden predisponer factores culturales. Se sabe que la distimia afecta a más al doble de mujeres que de hombres. Y puede ser por los roles impuestos a la mujer socialmente. Además, la distimia se encuentra con mucha frecuencia en mujeres de edad avanzada y muchas veces te encuentras que es debido a un estilo de vida en el que la persona se encuentra encerrada en casa, en las tareas, en las obligaciones con la familia, por la soledad, la ausencia de actividades gratificantes, la ausencia de ocio, ¿no? Y también algunos rasgos de personalidad nos pueden hacer más vulnerables, como por ejemplo ser muy autocríticos con nosotros mismos, tener baja autoestima, tener un autoconcepto negativo o ser muy exigentes con nosotros mismos y exigirnos mucho. Isabel, te hemos escuchado decir varias veces que antes la distimia se conocía como depresión crónica. Entonces, ¿la distimia tiene tratamiento y se cura? Pues sí se cura. A ver, el hecho de que antes se le llamase depresión crónica es porque la persona puede pasar mucho tiempo con estos síntomas y ya parece que es que se ha cronificado. Pero en realidad la depresión crónica no existe. Tenemos que tener muy claro que tanto una depresión como una distimia, si se mantienen en el tiempo, es porque hay factores, tanto internos como externos a la persona, que están manteniendo ese sufrimiento. En el caso de la distimia puede ocurrir que no se identifique, que la persona no sepa que el malestar que tiene es distimia y que ya se haya acostumbrado como a ser así, ¿no? Digamos. Yo en personas mayores me encuentro muchas distimias, en personas sobre todo que viven solas y han tenido ciertas circunstancias vitales. Y los hijos te dicen, no, si es que mi madre o mi padre nunca ha sido la alegría de la huerta. Pero en realidad es una distimia que nunca ha sido tratada. También muchas veces se utilizan tratamientos erróneos. Puede pasar que la persona pase por depresión mayor y que no se cure bien y después se quede en una distimia. Muchas veces las personas toman fármacos para la depresión mayor, pero como no corrigen el funcionamiento psicológico que les causa la sintomatología depresiva, cuando los fármacos les hacen un poquito de efecto, el estado de ánimo mejora un poco, pero la persona sigue con esos pensamientos negativos y este pesimismo y se queda en distimia. Pero ya digo que si no se cura es porque no se le pone el tratamiento adecuado en el momento adecuado. ¿Y qué tratamiento se utiliza? Pues en primer lugar hay que evaluar individualizadamente a la persona para identificar ese estilo de pensamiento, porque como he dicho antes, detrás de la distimia siempre habrá una forma de pensar muy particular y que está distorsionada. Luego también es muy importante la información y la psicoeducación, tanto dársela al paciente como dársela a la familia, de que esto es un trastorno que se cura. Porque como he dicho antes, hay personas que ya están como muy hechas a la idea de que son así y hay que motivarlas al cambio. También decir que es muy raro que una persona con distimia vaya directamente por sí misma a psicología así de buenas a primeras, porque no tiene conciencia de problema. Muchas veces van porque los derivan desde el médico de cabecera o porque han probado muchos tratamientos con fármacos y ninguno les funciona, o porque algún familiar también no aguanta más y lleva a la persona como un poco obligada. Con lo que aquí hay que darle mucha información.
Y luego el tratamiento de primera línea, ya por entrar a los tratamientos, es la terapia cognitivo-conductual, que corrige ese estilo de pensamiento y que, digamos, instaura una forma de pensar en la persona más flexible y más realista. Es como que cambia el filtro y las gafas de ver el mundo que tiene la persona. También instruye en habilidades de comunicación y en habilidades de resolución de problemas. Y también muchas veces hay que activar a la persona para que comience a realizar actividades gratificantes, porque muchas veces son personas que viven muy en la rutina, en las tareas de casa, en el trabajo, en las obligaciones, y luego ves que el tiempo libre está como muy vacío de cosas que les gustan y que les motivan. Bueno, al final la cura de la distimia se traduce en la recuperación de la, digamos, fuerza emocional, un empoderamiento de la persona para que pase de ser una persona pasiva a motivarla a iniciar nuevas actividades que le resulten gratificantes. A luchar por lo que uno crea y estime oportuno, salir a intentar de la rutina, ¿no? Algo así por el estilo. Sí, después de resolver estas distorsiones cognitivas hay que activar para que la persona cambie un poco su estilo de vida, que suele estar muy vacío. Hoy nos tocaba hablar de trastorno depresivo persistente o la distimia, un tema que también puede hablar de muchos más minutos que tendríamos que ocupar dentro de este espacio de salud. Isabel Fernández, nuestra psicóloga que cada martes nos tiene aquí una consulta para intentar recuperar muchas cosas, muchos temas muy interesantes que debemos de convivir día a día. ¿Dónde podemos localizarte para hablar, por ejemplo, del tema de hoy o de otras sugerencias? Pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín, frente a la Plaza del Alpargatero. Y también tenemos a disposición la página de Facebook y una cuenta de Instagram que se llama Isabel Psicología para que consultéis toda la información que sea necesaria. Pues Isabel Fernández, gracias como siempre, la semana que viene más y mejor. Exacto, muy buenos días.